Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, tiene a todo el mundo hablando: la conexión secreta que enamoró a todos entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, los protagonistas de Seyran y Ferit, o Yalan para los más conocedores. Prepárense para un viaje lleno de chismes, detalles jugosos y, por supuesto, mucho amor, o al menos, lo que parece amor. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. En este canal nos encanta desmenuzar todo sobre el mundo de las series turcas, las celebridades, las relaciones, y por supuesto los dramas. Así que si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y podrás ser el primero en enterarte de todos los chismes. Bueno, ya estamos listos. ¿Están listos ustedes? Porque yo estoy súper emocionada. Prepárense para descubrir esa conexión secreta que, en mi opinión, no es tan secreta, y que ha hecho que muchos suspiremos, y que otros, bueno, ya sabrán a qué me refiero. Para empezar, hablemos de la serie Yalan. Para los que no la conozcan, es un drama turco que ha arrasado en audiencias, tanto en Turquía como internacionalmente. La historia sigue a Ferit, un joven playboy de una familia rica, y a Seyran, una joven inteligente y luchadora, que se ve forzada a casarse con él. La química entre Mert y Afra, los actores que interpretan a Ferit y Seyran, es innegable. Es de esas cosas que no puedes evitar notar, incluso si no quieres. Desde el primer capítulo, la tensión entre ellos era palpable. Miradas, roces, diálogos cargados de significado, todo contribuía a crear un ambiente de expectativa que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Y no me refiero a la tensión de odio y luego amor. Aunque esa también estaba presente. Hablamos de algo más sutil, más profundo. De algo que se sentía real. ¿Y qué fue lo que hizo que esta conexión fuera tan especial? Bueno, en primer lugar, la actuación. Tanto Mert como Afra son actores talentosísimos. Lograron crear personajes complejos con matices y con una química que traspasaba la pantalla. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que había una complicidad que iba más allá del guión. En las escenas románticas, la pasión era desbordante. No se limitaban a besos y abrazos, transmitían emociones, deseos, anhelos. En las escenas de discusión, la tensión era palpable, la rabia, la frustración, el dolor, todo era creíble, auténtico. Y en las escenas cotidianas, la naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se miraban, la forma en que se reían, todo parecía indicar que había algo más allá de la ficción. ¿Pero qué más? Profundicemos un poco más en los detalles que hicieron que la conexión entre Mert y Afra fuera tan especial, analizando no solo su desempeño actoral, sino también el contexto en el que se desarrolló su relación dentro y fuera del set. *** La magia de Yalan, un éxito forjado en la química ***. Yalan, o Golden Boy como también se le conoce internacionalmente, se convirtió en un fenómeno por varias razones, pero la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu fue sin duda el combustible que encendió la llama del éxito. La serie, basada en la novela del mismo nombre, nos presenta un relato clásico: el choque de mundos, la lucha por el amor y la complejidad de las relaciones familiares. Ferit, el personaje de Mert, es un joven heredero mimado y acostumbrado a una vida de excesos. Seyran, interpretada por Afra, es una mujer inteligente con una fuerte ética de trabajo y que se ve obligada a casarse con Ferit por conveniencia familiar. A pesar de sus diferencias, o quizás precisamente por ellas, la atracción entre ellos es innegable desde el principio. *** El arte de la actuación, creando realidad ***. La habilidad de Mert y Afra para encarnar a Ferit y Seyran fue crucial. No solo memorizaron sus líneas, sino que se sumergieron por completo en sus personajes. Mert, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir la dualidad de Ferit, y Afra, con su fuerza interior y su capacidad para mostrar la lucha interna de Seyran, lograron crear personajes tridimensionales y creíbles. Esta inmersión se tradujo en una química que traspasó la pantalla. La forma en que se miraban, el tono de sus voces, la manera en que se tocaban, todo parecía genuino. Era evidente que se sentían cómodos y conectados, lo que permitía a los espectadores sumergirse por completo en la historia. La tensión sexual no resuelta, un imán para la audiencia ***.
Uno de los elementos más atractivos de la serie fue la tensión sexual no resuelta entre Ferit y Seyran. Esta tensión se construyó gradualmente a través de miradas furtivas, roces accidentales y diálogos llenos de subtexto. Los guionistas y los actores supieron mantener esta tensión durante mucho tiempo, lo que mantuvo a la audiencia enganchada y ansiosa por ver cómo evolucionaría la relación. La forma en que Mert y Afra interpretaron esta tensión fue magistral. No se limitaron a mostrar deseo físico, transmitieron emociones más profundas, como el miedo, la curiosidad, la desconfianza y por supuesto el amor. *** Escenas icónicas, momentos que hicieron historia ***. A lo largo de la serie, hubo escenas que se convirtieron en momentos icónicos, en parte gracias a la química entre los protagonistas. La escena del beso bajo la lluvia, en la que Ferit y Seyran finalmente ceden a sus sentimientos, es un ejemplo perfecto de la pasión y la conexión que compartían. La forma en que se miraban, el sonido de la lluvia, la música de fondo, todo contribuyó a crear un momento inolvidable. Otras escenas clave incluyeron peleas llenas de rabia y frustración, momentos de ternura y reconciliación, y escenas cotidianas que mostraban la evolución de su relación. En cada una de estas escenas, la actuación de Mert y Afra fue impecable, y su química fue el ingrediente secreto que las hizo tan impactantes. *** El detrás de cámaras, el caldo de cultivo para las especulaciones ***. Si la química entre Mert y Afra en la pantalla era innegable, el detrás de cámaras no hizo más que alimentar las especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de los chismes y las teorías. Los fans, ávidos de pistas, analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario. *** Redes sociales, un espejo de la realidad ***. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de la relación entre Mert y Afra. Los fans seguían de cerca sus interacciones, buscando señales de su relación. Comentarios cariñosos, me gusta en las fotos, y el intercambio de mensajes privados alimentaron las esperanzas de los fans. La viralización de fotos y vídeos en los que se les veía juntos fuera del set, en cenas, paseos y eventos, no hizo más que avivar el fuego de las especulaciones. Los fans se emocionaban con cada nueva imagen, cada nuevo rumor, y esperaban ansiosamente una confirmación oficial. *** Entrevistas y eventos, lenguaje corporal revelador ***. Las entrevistas y eventos promocionales también fueron un caldo de cultivo para las especulaciones. Los fans analizaban el lenguaje corporal de Mert y Afra, buscando señales de su relación. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, la forma en que se tocaban, todo parecía indicar que había algo más allá de una simple amistad. En muchas entrevistas, se podía notar una conexión especial entre ellos. Respondían a las preguntas con complicidad, se apoyaban mutuamente y se mostraban muy cercanos. Este comportamiento no hizo más que alimentar las esperanzas de los fans y crear una sensación de expectación. *** El impacto en la carrera de Mert y Afra ***. El éxito de Yalan y la atención mediática que generó la supuesta relación entre Mert y Afra tuvieron un impacto significativo en sus carreras. Ambos actores se convirtieron en estrellas muy solicitadas en Turquía, y recibieron numerosas ofertas de trabajo. *** Un impulso a la fama, nuevas oportunidades ***. El éxito de Yalan y la atención que generaron las especulaciones sobre su relación catapultaron a Mert y Afra a la fama. Ambos actores se convirtieron en figuras muy reconocidas en Turquía, y sus nombres se hicieron conocidos en todo el mundo. Esta fama les abrió nuevas puertas. Recibieron numerosas ofertas de trabajo, tanto en cine como en televisión. Los directores y productores querían trabajar con ellos, y las marcas de moda y belleza los buscaban para campañas publicitarias. *** Un legado duradero, la marca de Seyfer ***. A pesar de los altibajos de su relación, y de que ésta haya finalizado, el legado de Mert y Afra en Yalan perdurará para siempre. Han dejado una huella imborrable en la serie, en la pantalla y en el corazón de los fans. La pareja Ferit y Seyran, conocida cariñosamente como Seyfer por los fans, se convirtió en un fenómeno cultural. Su historia, su química y su conexión inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, su legado en la serie y en el corazón de los fans permanecerá para siempre. *** Más allá de la ficción, reflexiones sobre el amor y la fama ***.
La historia de Mert y Afra nos ofrece varias lecciones sobre el amor, las relaciones y la fama. *** El amor en el ojo público, un escenario complejo ***. La fama y el éxito pueden ser maravillosos, pero también pueden ser una carga. Las relaciones en el ojo público están sujetas a un intenso escrutinio, y las parejas se enfrentan a una presión constante. Los chismes, los rumores y las especulaciones pueden afectar a la relación, y la privacidad se convierte en un bien escaso. *** La realidad supera a la ficción, el desafío de la autenticidad ***. La línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa, especialmente en el mundo del espectáculo. Los actores pueden enamorarse de sus compañeros de reparto, y las historias de amor que se ve en la pantalla pueden traspasarla. Sin embargo, la vida real es más compleja que una película, y las relaciones pueden ser difíciles. *** El amor impredecible, aceptar el flujo y reflujo ***. El amor es impredecible. No se puede controlar, y las relaciones pueden terminar por diferentes razones. Es importante aceptar el flujo y reflujo de las relaciones, y no culparse por los fracasos. El amor puede ser hermoso, pero también puede ser doloroso. *** La importancia de la privacidad, un santuario necesario ***. La fama puede ser abrumadora, y la privacidad es un bien precioso. Es importante proteger la privacidad y no dejar que la opinión pública dicte las decisiones personales. Las relaciones necesitan un espacio para crecer y desarrollarse, y la privacidad es esencial para que esto ocurra. ***. En conclusión, un final abierto y un legado inolvidable ***. La historia de Mert y Afra es un claro ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y tocar la vida real. Su conexión, ya sea amorosa o no, fue un ingrediente clave del éxito de Yalan. Nos dejaron momentos inolvidables, que nos hicieron creer en el amor y en la magia de la televisión. La pregunta de qué sucedió realmente entre ellos permanecerá sin respuesta, al menos para nosotros, el público. Quizás fue una estrategia de marketing, quizás un romance fugaz, o quizás una amistad profunda malinterpretada. Lo cierto es que su historia, en todas sus facetas, nos ha regalado emociones, nos ha hecho vibrar y nos ha dado tema de conversación. Así que, para terminar, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme qué opinan, qué les pareció la conexión entre Mert y Afra, qué momentos de la serie les gustaron más, y si creen que su relación fue real o no. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.